Vamos La Liga de los Múltiples. La Liga de los Múltiples, que hacen una divina labor. La Liga de los Múltiples. La Liga de los Múltiples. La Liga de los Múltiples. ¡Ole! Un saludo a toda la Liga de los Múltiples. Liga de Múltiples. Liga de Múltiples. De Liga de Múltiples. La Liga de los 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 Múltiples. de los múltiples. Juan Pablo, qué gustazo, como siempre, conversar con ustedes. A mí me parece delicioso compartir sencillamente experiencias. Como delicioso. Ya, perfecto. Listo, es que me estaban diciendo en Facebook que no se escuchaba. Quiero que me digan si ya se escucha bien en Facebook. Discúlpame, Mabel, porque la transmisión es simultánea, ¿no? Entonces, te imaginarás. Estamos tratando de hacerlo. Dame un segundo. Perfecto. Muy bien. Entonces yo creo que ya creo que nos escuchan. Perfecto. Listo, Mabel. Adelante, porfa. Bueno, no, Vamos. que para mí es un placer, como siempre, hacer conversatorios con ustedes, compartir experiencias,
contarles desde lo que hemos vivido, desde lo que las familias preguntan, desde lo que vivimos desde el aula, desde la situación que estamos pasando, de trabajar con profesores, de trabajar con jardines, de trabajar con otros colegios, de tener directamente la experiencia de estar trabajando con niños y con familias dentro de mi institución educativa, pues hace que realmente pues uno tenga la posibilidad de orientar muchísimo, de asesorar, y por eso creo que este espacio es un espacio delicioso para tomarnos algo, no un tinto porque si no ya no me deja dormir, pero sí por lo menos una agüita aromática. Ya estoy viejita, Juan Pablo, ya toca agüita aromática. No, para nada, no, es más experta, que es distinto. Bueno. Bueno, a ver, pues muchas gracias por estar con nosotros y empecemos por definir, pues creo que todos los papás tuvimos que aprender a la fuerza, a las patadas, este tema de la educación virtual que era tan lejano para algunos y lógico para otros. Tal vez algunos pensaban que la educación virtual no ofrecía ese mismo valor que ofrece esa educación presencial, eso es estar enfrente del profesor, es escuchar al alumno, de moverse, de salir a recreo, y jamás nos imaginamos que todos íbamos a tener que hacer todas estas cosas en casa, ¿no? Entonces nos llegó así como tan de repente y queremos como que nos hagas un recuento en esa lista de qué se pierde y qué se gana con la educación virtual. Bueno, Juan Pablo, pues antes de ello yo quisiera como hablar un poquito de lo que tenemos entendido como educación virtual. Tal vez todos nosotros como instituciones educativas nos lanzamos a intentar decir que teníamos educación virtual, nos montamos dentro de una plataforma y empezamos a dar la clase del aula dentro de lo que era en la casa, digamos, entrar a la casa, con un afán, con una angustia de poderlo hacer bien, sin experiencia, sin nada, pero aprendimos maravillosas cosas y empezamos a crear un mundo maravilloso que, como bien dijiste tú en la introducción, pues de pronto este mundo que nos tocó por pandemia, pues es un mundo que va a permanecer. También acompañando a todo lo que viene como retos en la educación. Pero quiero hacer una diferencia un poco porque pues esto como tal no es educación virtual. Educación virtual es aquella en la cual más bien estás tú como en la parte universitaria y estás haciendo toda una educación, estás trabajando de pronto direccionado para lo que es tu interés, estás tomando un curso, estás siguiendo tus materias, estás haciendo, lo puedes tomar en el momento en que tú deseas, cuando tú deseas, y vas siguiendo a tu ritmo, ¿no es cierto? Eso es un poco diferencial a lo que tenemos ahorita, que es realmente una pedagogía apoyada en la educación, en la virtualidad, en las pantallas, en todo esto. Entonces, pues partiendo de eso, creo que ¿qué se ha perdido y qué se ha ganado? Pues yo pienso que en principio voy a hablar un poco de las cosas que se perdieron. A mí me parece importante pues que los colegios grandes, los colegios, digamos los colegios con mucha estructura, pues los alumnos pierden un poco ese campus, ese espacio que se tenía, ese ambiente, digamos, campestre, ese ambiente, no un recinto pequeño, sino de pronto pues unos espacios donde puede uno ir de un salón a otro de acuerdo a lo que se tenía, ¿no es cierto? Se pierde eso, pero algo que sí creo que es muy fundamental y que lo estamos, y que se pierde porque aunque lo tenemos a través de la pantalla, no tenemos a ese maestro que nos acompaña, que nos mira lo que estamos haciendo, que nos presenta, digamos, como una alternativa, que nos pregunta en ese momento por qué lo estoy haciendo, ese verdadero maestro, porque también tenemos otro tipo de maestros que de pronto no son maestros, pero ese maestro que tú recuerdas de tu colegio, digamos, que era preocupado por ti, que te hacía más ejercicios, que te explicaba un poquito más, que se veía lo que tú estabas haciendo, pues se pierde un poco ese caminar conjuntamente con este maestro, ¿no es cierto? Tal vez, Mabel, se pierde, pensaría ahora que comentas este tema, se pierde un poco esa certeza de la evaluación, del estar seguro si se ha evolucionado bien en un tema o no, porque se vuelve simplemente una comunicación a través de una pantalla y tal vez un maestro se fijaba de otras cosas, del modo de relacionarse con sus compañeros, de otras cosas que hoy no se pueden medir, ¿no?
nada más de cómo estabas tú, digamos, organizado en tus cuadernos, cómo estabas tú manejando la postura, la letra, te decía si te veía cansado, te preguntaba, o sea, te ponía la mano atrás para que te pusieras en mejor comodidad, te organizaba la maleta para que estuviera mejor en el pupitre y pudieras trabajar mejor, te decía en una planilla, pues, cómo hacer mejor un trazado de una regla, por ejemplo, con una regla, en fin, todas estas cosas que es el maestro que acompaña y que va caminando al lado de su discípulo, digamos, como Jesús, ahí sí es cierto, y enseñando y transmitiendo de esa manera, pues se pierde un poco. Yes. Pero lo otro también como fuerte que perdemos es pues ese trabajo en equipo, ¿no? Ese compañero, ese con el cual se dividían algunos las tareas, pero otros sí se ponían en el empeño de crear cosas más interesantes y más significativas. No quiere decir que no puedan hacerlo a través de pantallas y que de pronto no hayan hecho trabajos conjuntos y de pronto no se hablen, pero no es igual a estar ahí, al apunte de ese momento, a que con eso me acuerdo yo de lo que me van a preguntar posteriormente, porque fue que en ese momento Carlitos dijo tal cosa y claro, eso se me quedó a mí grabado. Esas cositas que están en la presencialidad, de ese compañerismo, de ese trabajo en equipo, de ese crear, digamos, como cooperación también. Por ejemplo, sé que tú no entendiste muy bien este problema o esta ecuación y yo te la puedo explicar, o sé que tú no estás muy bueno, no te escribiste mal algo y yo te lo puedo corregir, ¿me entiendes? Es algo que se comparte, esa parte de cooperativismo que incluso tienen muchos colegios, se pierde, no se logra hacer de la misma manera, no estoy preocupado yo por el otro. Como este es un live y a mí me encanta interactuar con la gente, Mabel, yo quiero invitar a la gente en las dos redes sociales, en Facebook y en Instagram, que nos están viendo en este momento, a que nos cuenten ellos qué sienten que han perdido desde que iniciaron este proceso de educación virtual. Queremos leerlos un poquito, cuéntenos ahí sobre este tema y mientras tanto nosotros pues seguimos en este tema tan interesante. Pasémonos a lo que, digamos, sentimos ya hemos perdido todas estas cosas, pero ¿qué ganamos? Bueno, también perdemos algo que es importante, que es todos nos unimos para hacer de pronto comparsas, para hacer presentaciones, para hacer, no sé, seminarios, Claro. ¿cómo se llaman? Centros literarios, para hacer juegos específicos. Se pierde ese recreo conjunto. Entonces, pues, ¿pero qué se gana? Se gana por una parte, en medio de todo, la capacidad. Bueno, hay que mirar qué se gana cuando tenemos un buen proceso de trabajo a través de pantallas. Porque realmente, pues yo que he tenido la posibilidad incluso de tener consulta a nivel individual a través de videoconsulta, pues los mismos muchachos me dicen, están agobiados, o sea, hay de todo, están agobiados porque el trabajo se les multiplicó, ¿sí? Y al multiplicarse el trabajo les toca entregar mucho, hay mucha entrega. Eso se está equilibrando en este momento, pero también al mismo tiempo está generándose una autodisciplina, o sea, estoy trabajando, estoy entregando, estoy trabajando por lo que también me interesa, estoy tratando de hacerlo mejor y depende pues obviamente de cada uno de esos alumnos, pues va a tener una mayor profundidad o menor profundidad, pero suponemos que está regulando a la persona, al niño, a que trabaje, ¿sí? Por otra parte, los papás están involucrados en la educación, están conociendo más de lo que sus hijos están trabajando, están también preocupados y enseñándoles un poco desde casa qué es lo que tienen que tener en cuenta, qué es lo que les hace falta, saben más en qué van en cada una de sus asignaturas. Obviamente depende de la edad de los niños, pero de igual manera, pues por ejemplo, ese papá está también como interesándose en los temas de sus hijos, ¿sí? Aunque pues obviamente hay muchos papás ocupados y viene la otra polémica que ya también conversaremos al respecto, pero pienso que cuando se logra un buen manejo de esta virtualidad, pues se gana ahí esa presencia de papás. El ritmo propio, el ritmo de trabajo, o sea, uno mismo se exige. Yo tenía la conversación con unos adolescentes y me decían, nosotros después de clase nos comunicamos con mis amigos del grupito y hablamos y volvemos a repetir a ver si entendiste o no entendiste, porque la verdad muchos no entienden, pero pueden también tener la posibilidad como de repetir, de revisar, de buscar entre ellos
o buscar y profundizar sobre el tema, entonces se han vuelto un poquito más investigadores y no solamente esperando lo que el profesor les entrega, ¿no es cierto? Tienen muchos más, bueno, como estamos en este momento es básicamente con nuestro grupo escolar, pues digamos que esos son los mismos compañeros, pero en la virtualidad y en la educación virtual o en la educación, digamos que escogemos así de clases a través de pantallas, pues obviamente también yo puedo tener muchos otros conocidos, como por ejemplo tomar clases de inglés desde otra perspectiva, y vienen otras dinámicas que se abren y que definitivamente eso es lo que tenemos que tener para tener en cuenta en un futuro, digamos, en la educación. Y definitivamente, pues creo que si tenemos un buen trabajo a través de educación de pantallas, pues obviamente también vamos a tener una buena, digamos, como interés sobre lo que yo estoy haciendo y sobre lo que yo estoy presentando. Entonces puedo profundizar más al respecto. Creo que esas son cosas que se ganan. Se gana también la tranquilidad de estar en casa, se gana también como un poco ese compartir con la familia lo que se está haciendo. Todos estamos un poco ocupados, pero nos encontramos más en familia cuando todos salimos, digamos, a ese recreo. Entonces, pues por supuesto vamos a estar ahí más presentes como familia. La familia se está uniendo también. La familia se está uniendo. Entonces, eso es algo que se está ganando. Creo que pues también hay algunas cosas que he visto yo desde la consulta, Juan Pablo, y que me preocupan un poco, pero que esto tiene que trabajarse en este ejercicio que estamos haciendo, y es los estudiantes desmotivados frente a que no logran conectarse con ese profesor que está a través de la pantalla dándole una clase, pero es por lo mismo que estamos intentando llevar del aula la clase a casa, y es ahí donde cometemos, pues digamos, como ese error, porque ese muchacho de pronto no se logra, o ese niño no se logra conectar de acuerdo como el profesor quisiera. Entonces ahí se pierde. Muchos niños me dicen, yo me desconcentro mucho más fácilmente, yo me pierdo en lo que están haciendo, yo me canso, se ponen a hacer de pronto otras actividades apagando sencillamente el micrófono o apagando por un ratico la pantalla, y como no lo están viendo, se distrae con otras cosas. Estos problemitas también se están viendo, eso lo están diciendo, pues digamos, las mamás. Yo creo que de pronto hay algunas mamás estarán contando un poco eso también. Eso nos lleva a preguntarte sobre esos ítems que se deben tener en cuenta cuando se trabaja en pantallas por parte de papás y por parte de los niños, porque muchas de las dudas que tenemos de nuestros papás, por ejemplo, Catalina Lozano Reina dice, mis mellizos están en prekinder y en las clases virtuales no nos ha ido bien, especialmente que es más disperso, que era lo que hablabas, disperso de la niña. No se queda en la pantalla, más de 15 minutos. Y creo que lo que ella dijo es algo lógico, porque la atención de los niños en prekinder es esa, es una atención corta. Pero lo que sí hay que hacer es que nosotros, papás y los que son maestros, de alguna forma están migrando esas expectativas que se esperaba uno tener normalmente con una educación presencial, uno a uno, que queremos que se sigan manteniendo en una educación a través de una pantalla que definitivamente tienen que variar. Entonces yo te hago esta pregunta, esos ítems a tener en cuenta a la hora de conectarnos en pantalla, y sobre todo ojalá pudiéramos manejarlo por edades, porque también sabemos que hay un tiempo de exposición en pantallas que debe ser el adecuado para los niños, que se disminuye la melatonina, que afecta su sueño, que bueno, tantas cosas que hay, sobre todo en los más pequeños, y cómo nosotros papás debemos tratar de equilibrar estas cosas y qué podemos implementar en casa para que esa educación virtual también sea una educación presencial, es decir, que los papás tomemos un poco las riendas de esa educación también, y no se lo entreguemos toda la responsabilidad al colegio o al jardín infantil. Bueno, Juan Pablo, acabas de tocar algo supremamente importante, y es que todo depende de la edad de los niños, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que un niño preescolar, un niño menor de 6 años, requiere obligatoriamente de la presencia de un adulto para redireccionarlo, digamos, a lo que te está haciendo, para motivarlo, para hacer como el eco un poco de la profesora y que no se pierda el niño, para poder también hacer un poquito los tiempos fuera que necesitan nuestros niños, y eso las profesoras lo saben muy bien, porque realmente hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que tenemos grandes profesionales
tratando de trabajar con nuestros niños desde las pantallas. O sea, son realmente profesionales. Y no es lo mismo, y eso sí quiero que quede muy claro, que no es lo mismo que, no, pues si es por eso yo le pongo mejor un programa de estimulación a mi hijo, y pues hay unos programas buenísimos en Google, y yo le pongo, y ahí está, y él se conecta mejor con esos videos, y le enseña múltiples cosas. Es que una cosa es un sistema educativo y otra cosa es sencillamente un trabajo de actividades lindas a través de una pantalla. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues hay que acompañar a este chico, porque lo que tú dijiste es cierto. Un niño que menor de 6 años expuesto por mucho tiempo en una pantalla agota, altera, enoja, molesta, crea caos en el niño, porque no lo estamos obligando a algo que los mismos jardines decíamos, no lo hagas. Por favor, tenemos en esta edad, es la necesidad de la experiencia, es la necesidad de jugar con objetos, no de estarse pegado a una pantalla. Por favor, no le ponga los celulares para entretenerlo. Y entonces se nos convierte en que estamos en este momento de pronto reforzando lo que son en mantenerse en una pantalla, mientras lo que tenemos que hacer en esta edad es tratar que el cerebro se organice de otra manera para que no se aísle después ese niño todo el tiempo pegado a la pantalla. Por eso las profes tratan de hacer que hablen con sus compañeritos, tratan de hacer cuentos, tratan de hacer bailes. En los niños menores, una de las cosas importantes es que, a diferencia de los mayores, no tenemos que tener un solo espacio, porque esto también los pone un poco tenso. Es como, vamos a llegar y te tienes que sentar aquí en este espacio únicamente para que tú puedas escuchar a tu profesora. En los niños pequeños también podemos variar. Hoy vamos a escuchar a la profe desde acá, porque vamos a hacer de pronto una actividad también de movimiento. Todas las profesores en preescolar sabemos que existen algunas actividades de movimiento, y necesitamos es que los niños hagan allá lo que nosotros estamos aquí haciendo, tratando de mostrarles desde una manera, digamos, lúdica. Por otra parte, y para que lo tengamos muy presente, nosotros como profesoras, desde la parte, vamos en el desarrollo y sabemos cuáles edades son nuestros niños que tenemos acá. Es un proceso, no son actividades por actividades, es un proceso que tiene una continuidad y que tiene en cuenta un aprendizaje, digamos, como continuado, que favorece el desarrollo de la atención, que favorece el desarrollo del movimiento, que favorece el desarrollo del lenguaje, que favorece el desarrollo de la memoria, que favorece el desarrollo psicomotor en general, la parte de motricidad, digamos, de actividades motrices, la visoespacialidad. Por eso no puede ser solamente en un solo sitio, tiene que ser en espacios que de acuerdo a las actividades que previamente se tienen que hablar con la profesora. Y yo sé que todas nuestras preescolares en los jardines mandan con anticipación, ya Juan Pablo, qué pena, pero es que mandan con anticipación, digamos, como lo que se tiene que hacer para que nos preparemos, para que sepamos a qué es lo que vamos a estar. Entonces, eso es otro de los ítems, saber con anterioridad qué es lo que vamos a tener dentro de esa clase. Segundo, no tener espacios un poquito variados de acuerdo a esas actividades que nos envían. Tercero, no va a estar un niño menor de 6 años cuando son de 5 o 6 años o 4 o 5 años hasta 15 minutos, pero los chiquitines, los menores, pues obviamente no podemos, para menores de 2 años, tener pensado que vamos a hacer pantallas para poder trabajar con ellos. Y los de 3 años tiene que ser algo muy lúdico. Juan Pablo, ahora sí habla, porque es que yo aquí me emociono mucho. Mira, es que Luisa Cárdenas justo hace un comentario sobre lo tuyo. Dice, ¿es correcto que los jardines infantiles para los niños menores de 3 años no hagan clases virtuales, sino envían las actividades a diario? Y de acuerdo a lo que nos dices, pues claro que es correcto por las cosas que nos has dicho, ¿no? Sí, pero conectarse de todas formas con esa profe por espacios cortos es importante, aunque sea en diferentes momentos, pero es importante sí tener una conexión de todas formas con su profe. Lo que pasa es que ese segmento de 30, 45 minutos, 1 hora, se divide en actividades que tienen más o menos ese promedio de tiempo de atención. Entonces uno va modificando la actividad, uno va permitiendo que el niño pueda hacer otra cosa en casa, después vuelve y lo llama otra vez aquí a la pantalla para que hagamos otra actividad, sin perder el hilo conductor de pronto de lo que se está haciendo, pero el niño se emociona cuando tiene que mostrar las cosas que él también está produciendo. Pero ¿qué pasa aquí con los papás? Que se angustian y dicen, no, es que le piden que dibuje una jirafa y él no sabe todavía dibujar.
¿Y cómo? Entonces le terminan ellos haciendo la jirafa. No, pues obviamente uno sabe que el niño no va a dibujar la jirafa como nosotros lo representamos, pero ese dibujo, ese trazo que él hace, esa es la jirafa. Y eso es lo valioso. Entonces también tener en cuenta a los papás, no hagan por ellos para que quede lindo, porque eso es lo primero que nosotros decimos, no nos sirve. Lo que nos sirve es lo que ellos representan en la hoja. Entonces sí, esos espacios con la profesora puede ser de 30, 45, una hora, pero van a estar segmentados por espacios de 15 minutos más o menos que uno sabe que tienen la atención los niños y muy lúdicos, muy variados, muy variados. Listo, querido. Nosotros tenemos, cada vez que desarrollamos un live, les pedimos en la invitación a ese live a algunos papás juiciosos, mamás y papás juiciosos que nos mandan sus preguntas por anticipado. Y yo quiero leerte la pregunta de Magali Mosquera, pues que más que una pregunta es una realidad que te cuenta de muchas familias múltiples que están viviendo. Pero antes de leerte la pregunta de Magali, quería decirte que por fin yo estoy viendo, o por fin no, estoy viendo una ventaja más de nosotros, las familias múltiples, en este tema de la educación virtual, y es que los chicos, sea la edad que sea, se están desarrollando en el mismo ambiente y necesitan de la misma cantidad de información y la están recibiendo al mismo tiempo. Cosa distinta a aquellos papás que tienen niños de diferentes edades, en las que uno tiene que cumplir una tarea mientras tiene que hacer el globo terráqueo, el otro tiene que hacer un resumen de una película o una sinopsis de algo, y el otro tiene que hacer otra tarea con una maqueta de no sé qué. Entonces, pues papá, triplicarse es más complicado, mientras que sabemos que nuestros chicos están como en la misma onda entre sí. Siempre y cuando hay, Juan Pablo, que de todas formas hay algunos niños con variabilidad, así sean de la misma edad y obviamente múltiples y trillizos y mellizos, pero son completamente procesos diferentes. Están en la misma actividad, pero ahí hasta el padre de familia se va a dar cuenta claramente de cuáles son los apoyos que cada uno necesita, porque pues tenemos aprendizajes y ritmos de aprendizaje completamente diferentes. Entonces, también incluso ahí van a valorar los papás todo lo que hace una profesora con toda la diversidad dentro de un aula y tener en cuenta para cada uno lo que necesita cada cual. Eso es maravilloso. ¿Cómo? Estamos haciendo y estamos valorándolo más que nunca, créeme. Ya nos hemos dado. Magali Mosquera, para mí ha sido muy difícil. Mis trillis con 5 meses y mi hija mayor de 6, casi no tengo tiempo para ayudar y explicar sus tareas. Me toca sola con los 4, dice Magali. Complicado lo que yo te decía. Claudia Jiménez, muy buen tema. Para mí ha sido muy complicado con mis trillizas de 10 meses y mi niño de 5 años para hacer tareas con él. El tiempo no me da porque cuido las trillizas y tiene al mayor. Diana Marcela Palomino dice, excelente, la educación virtual ha sido todo un reto, sobre todo cuando tenemos los recursos necesarios para realizarla, pues algunos padres no contamos con un smartphone o con una tablet o con un equipo de cómputo y otros sí lo tienen, pero no cuentan con el internet. En fin, hay muchas cosas que han hecho y un poco difícil entrar en estas actividades. Diana tiene toda la razón y es que no puede ser que en este momento en los que nos tocó quedarnos en casa, estos chicos, no importa la edad, se queden en casa sin educarse. ¿Qué métodos alternativos podrían llegar a tener yo en la casa? ¿Cómo puedo obtener unas herramientas adecuadas de homeschooling para los más grandecitos? ¿Y cómo puedo yo manejarlo con los más pequeños? Bueno, mira, yo admiro mucho a las mamás que ya están manejando el homeschooling porque definitivamente pues están teniendo una versatilidad para poder también dividirse y ser, digamos, esas maestras que acompañan a cada uno en sus diferentes edades y van enseñando a los mayorcitos a que también apoyen a los que siguen, ¿no es cierto? Sin embargo, pues esta es una de las alternativas que está tomando ahorita muchas personas, pero pues también en este momento porque la ven como la posibilidad, la gran posibilidad. Sin embargo, pues hay que saber también y entrenarse para poder hacerlo bien. El homeschooling no es de ahorita, el homeschooling viene ya siendo un proceso que se va manejando y se está generando como una tendencia a nivel mundial, porque pues muchos son los padres que trabajan en casa y que ven esa como una posibilidad para poder estar también, digamos, como más cerca de sus hijos y estar pendientes de las actividades o de la educación de sus hijos y estar programándose ellos con sus hijos y haciendo la propuesta educativa para ellos.
Sin embargo, pues en esto también hay muchas experiencias. Yo he sentido madres que intentan empezarlo y definitivamente dicen, no puedo, no es para mí, en mi dinámica familiar no lo puedo llevar a cabo, no es para todos, Juan Pablo, ni es para todos los niños tampoco. Hay muchos niños que necesitan de una asistencia un poquito más jaloneada, por llamarlo de alguna manera, y de una organización o de una estructura más desde otra directriz. Hay otros niños que entran en mucho conflicto con sus padres, precisamente por esta modalidad. No hay la organización de pronto que se logra tener y fracasan en este intento. Sin embargo, los que logran hacer un proceso es de verdad maravilloso, o sea, es bueno, es una buena alternativa, les genera otras posibilidades. Muchos atacan, pues digamos, el homeschooling con qué pasa entonces con la socialización de los niños. Pues ellos estos que han podido aprender a hacerlo bien, pues obviamente hacen otras actividades que apoyan, digamos, esta actividad de educación en casa, ¿no es cierto? Pero en este momento que estamos pues con esas otras actividades restringidas, pues también se ven a solamente la situación de seguir unos contenidos que están planteados para ellos y pues estar haciendo una dinámica de aprender entre ellos mismos, pero de pronto pues igual que lo que veíamos de los pros y contras de la educación, pues se pierden otras cosas que son tan interesantes, que es la parte de pertenencia a una institución, de pertenencia a un grupo, de pertenencia a un equipo, digamos, de amigos, a ese partner, a ese amigote, a tu amigo que siempre tendrás durante toda la vida. Aquí se tienen muchos compañeros, aquí se conocen muchas personas, se está en algunos talleres con unos, en otros talleres con otros, se va a diferentes actividades por las tardes, de acuerdo a mis intereses y mis gustos, entonces conozco una diversidad de gente. Pero ese partner, ese amigote, pues a veces no es tan fácil tenerlo porque no hay esa permanencia o esa continuidad. Entonces, pues son los más y los menos. Para los que pueden hacerlo y se dedican, digamos, a ello y respiran homeschooling, pues es exitosísimo, pero no es para todos, Juan Pablo. Y los mismos niños a veces, yo he tenido niñas en homeschooling, dos niñas en homeschooling, y me dicen, no quiero más, no puedo seguir esto, no quiero, yo quiero mis compañeros, quiero mi recreo, quiero mi juego de jugar básquet en las canchas, quiero jugar fútbol, también porque la otra niña jugaba fútbol, quiero mis amigas es fundamental, y esas amigas con las cuales te cuentas hasta pues todo, y pequeñitas jugar con sus muñecas, con sus otras amigas es fundamental. Entonces, no es lo mismo, pero es una alternativa interesante. Hablábamos de la etiqueta frente a una pantalla. Es decir, ¿qué etiqueta, así como nosotros sabemos que en el trabajo, los que hacemos teletrabajo, los que trabajamos todos los días en la casa, si tenemos una teleconferencia, pues tratamos de arreglarnos, de alistarnos, de pararnos de distancia, de todas estas cosas? Pensemos un poco en esos tips, démosles a esos papás esos tips, etiqueta en sus chicos, en qué lugares son adecuados, sentarse en una pantalla, cómo vestirlos, cómo prepararlos antes, qué hacer después. Bueno, mira, uno de los retos que encontramos nosotros las instituciones es que francamente a veces se presentaban sencillamente sin bañarse y en pijama y empezaban clase así y perdían toda la rutina que se estaba llevando, el levantarse a la hora que es. Muchos niños se quedan y esperan hasta el momento que toca la clase y eso porque la mamá, oye, que ya te toca, que ya se conectaron y el niño apenas se está levantando, no ha desayunado, no se ha bañado, menos se ha bañado y pues obviamente en esas condiciones entrar a una clase, por favor, estoy en otro mundo, estoy en otro esquema, es muy, muy difícil. O sea, lo primero es que sí, hay que guardar la rutina que se tenía cuando se estaba en el colegio porque esto es una continuidad del colegio sencillamente en casa. O sea, hay que tener en cuenta eso. El esquema digamos, de las propuestas virtuales con el esquema de la presencia del aula en casa y con el apoyo del profesor y continuando un programa educativo que se tenía, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es que incluso muchos de los jardines o muchos de las instituciones dicen, ponte tu uniforme, siéntete, debes sentirte un poco que estás precisamente en un tiempo escolar y dedicado a eso. Y creo que eso les ha ayudado a algunos. Otros, pues, de pronto dicen, eso no es lo importante, pero sí, báñate, vístete y ponte bien para una pantalla, desayunado y listo para empezar. O sea, levántate temprano, ¿no es cierto? No hasta el último momento. Lo otro es que también se están acostando demasiado tarde.
Es porque la ruta que llega a recogerlos y los dejan no está. Entonces se están acostando tarde, jugando, se mantienen, siguen jugando, por Dios. Entonces todos esos tiempos de exposición es los que están afectando el sueño, Juan Pablo. Cuando tú decías de la alteración de las ondas, sí, porque estamos exponiendo mucho a un esquema de toque. Es que para los más grandecitos mínimo son 6 horas en una pantalla. Imagínate si después de eso se van a ver televisión, pues súmale las otras horas y al final pues son niños que están acostando a las 11, 12 de la noche totalmente activos, ¿no? Así, Entonces, las neuronas despelucadas, como digo yo. Entonces no van a dormir, porque además si se quedan quietos, se quedan dormidos. Entonces ellos prefieren seguir jugando y atento. ¿Y qué pasa con esa dinámica de estar jugando y estar en la pantalla? Es que ya nada más le produce excitación o nada más le produce gusto. Entonces si no están pegados a una pantalla no van a tener esa sensación de satisfacción o de sentirse uno a gusto. Eso es uno de los retos que tenemos ahorita para también trabajar, porque pues igual tanto tiempo en las pantallas afecta a nuestra organización cerebral. Eso sí, tenlo por seguro. uy, en un lugar iluminado, con buen ambiente. Ese era el otro punto al que llevaba. Para los niños más grandecitos, mayores de 6 años, sí es importante un mismo sitio de trabajo. O sea, sí es importante que tengamos un espacio organizado y estructurado, con muy buena luz, con todos los implementos que tengamos a la mano, teniendo el horario claro de lo que voy a entrar, preparándome la clase o sabiendo la temática de lo que voy a ver para poderme conectar con más facilidad. Si yo no tengo ese antes organizado, pues va a ser muy difícil que yo tenga la conexión clara con mi profesor y pueda seguir el ritmo de la clase, porque estoy desubicado, despelotado, buscando aquí, buscando allá, no saqué el cuaderno que era, no estoy aquí con las cosas. Entonces, previamente para ellos, para los mayores de 6 años o para los mayores de 5 años, es importantísimo que el sitio siempre sea el mismo, que todos los implementos estén a la mano, pero en un espacio limpio de objetos. O sea, solamente utilizando, aunque estén a la mano, solamente utilizando lo que requiero para esa clase, no teniendo que tener más cosas a la mano. Lo otro, acostumbramos entonces a llevarles al niño el desayuno mientras están en la clase. Error garrafal. El niño se debe desayunar antes, o está el espacio también para irse y tomar onces, y esos espacios de alimentación son fuera de la pantalla. No coman delante del televisor, no coman delante de un celular. Comer es comer en el momento en que toca alimentarse. Entonces no tiene por qué estar dándole alimentos cuando están en su clase, digámoslo así. El otro punto importante es esa iluminación y esa ventilación del sitio donde están. Como van a permanecer mucho tiempo, cuando hagan los periodos de descanso, tienen que dejar que este espacio se ventile en su totalidad, porque se forma una atmósfera un poco de dióxido, digamos, ahí no hay el suficiente oxígeno para yo mantener la atención. Evitar que ese espacio sea sentado en una cama o recostado, porque ahí se nos durmió el niño. O sea, tiene que ser en una mesa y en una silla en muy buena postura, ¿sí? Que favorezca la ergonomía del cuerpo para poder mejorar la atención. Y el otro elemento clave es, si vamos a estar conectados, ojalá sea en las pantallas más grandes, no a través de solamente un celular. Sin embargo, tú tocaste un punto que también el coronavirus nos demostró: la diferencia tan terrible a nivel de la educación. O sea, eso mostró completamente una disparidad, una inequidad, porque entonces unos no pueden acceder a esa parte virtual y están sin educación porque no tienen las herramientas. Y de igual manera te quiero decir que muchos de los niños que están trabajando en colegios que de pronto no son colegios privados, pues no tienen tampoco el colegio la forma de hacerlo o hacerle un seguimiento para que haya una continuidad como algunos, no todos, pero de los que yo he conocido, algunos están prácticamente no están estudiando. Learning, sin nada de ninguna herramienta que les permita hacer una medición más pausada de esa educación. Por supuesto, eso lleva a que los papás que menos recursos tienen sean más creativos en eso. Educarlos en casa puede ser una gran opción. Claro. Y esperamos de alguna forma que esta crisis nos lleve a evolucionar positivamente en ese tema para mejorar esa calidad de vida de estos chicos. Ahora nos hacían una pregunta a través de Facebook. Quería comentarte que en este momento lanzamos una encuesta en Facebook preguntándoles a todos si utilizan la educación virtual. La mitad de los conectados nos han informado que sí, solo una persona no lo ha utilizado, pero quisiera que tocáramos el tema de lo que ha sucedido recientemente, inclusive hoy la intervención del Ministerio de Educación con respecto
a sacar adelante nuevamente los jardines infantiles. Veíamos que la ministra decía, vamos a incorporar una educación que se llama una alternancia, ¿no? En este tema y que va a ser paulatino. Cuéntanos qué opinas al respecto. Bueno, mira, este es un reto grandísimo. Creo que todas las instituciones nos estamos preparando para ello. Si tú lo escuchaste hoy, nosotros hemos venido teniendo todas las notificaciones desde hace ya varios días y primero porque tenemos que preparar todo el protocolo de ingreso, porque tenemos que tener todo ese esquema de bioseguridad que te aseguro que todas las instituciones estamos comprometidísimos con eso. Sin embargo, pues hay temores de los padres de quién sabe si se realmente inicia. Y segundo, temores también de, yo prefiero no mandarlo porque es que de pronto, porque es que de pronto. Yo quiero decirles algo en favor de eso y creo que estoy haciendo, pues, digamos, una fuerte campaña al respecto. La verdad, los miedos son los que más nos paralizan. No quiere decir que no tengamos en cuenta todo lo que tenemos que tener en cuenta y el peligro, digamos, o la probabilidad que se aumenta de la posibilidad de un contagio, cuando las cosas no se manejan con los esquemas o con los protocolos estrictos de bioseguridad. Y a eso nos estamos comprometiendo todas las instituciones, tanto colegios como jardines. Tengan la plena certeza de que todos estamos en una completa capacitación para entregar lo mejor de cada una de nuestras instituciones en el momento en que se abran las puertas. ¿Cuándo se decide esto? Sí, estamos para agosto, estamos planillados para agosto. Si así es, estamos en la disposición de recibir a nuestros padres de familia con toda la certeza que vamos a garantizar unos espacios seguros, unos espacios con excelencia en bioseguridad. Entonces, somos los primeros que nos interesa que ninguno de nuestros niños tenga alguna posibilidad de contagio. ¿Qué es la alternancia entonces? Es que algunos niños irán unos días, otros niños irán otros días, y en eso estamos haciendo todo un movimiento, todas las instituciones, por mirar cómo lo hacemos de mejor manera. Algunos entrarán en periodos diferentes. Las rutas van a tener unos esquemas de bioseguridad también muy grandes, van a pasar, de pronto vamos a tener que tener más rutas porque pues obviamente no va a ir la misma cantidad de niños por ruta posiblemente, y también desde cuando se llega, cómo se tiene que manejar, digamos, la ropa en la indumentaria, cómo llegan a un espacio específico donde van a seguir como un circuito puntual de manejo de ingreso, garantizando en todos los espacios que se guarde todo lo que es la distancia, que se guarde los elementos de cuidado, las máscaras, todo lo que necesitamos. Pero también eso hace que mientras unos estén en unas actividades, otros van a estar en otras actividades y después van a estar en actividades conjuntas unos con otros que no estuvieron antes. O sea, la verdad aquí la dinámica va a ser infinita y nos vamos a tener que crear unos esquemas muy grandes, pero se va a dar, y se va a dar así incluso para quedarse por más tiempo. Y tengan la certeza, padres de familia, que en las instituciones van a estar incluso más seguros, porque nosotros, no más seguros que en casa, pues obviamente casa también, eso es trabajo conjunto con casa, pero más seguros que la posibilidad de que estén por fuera, yendo a un sitio o yendo a otro, ¿ok? Entonces, las instituciones estamos listas para poder recibirlos y para poder manejar todos esos ajustes que se requieran. A todos los directores de jardines infantiles específicamente y a todos los directores y directivos en general de los colegios, también nosotros tenemos miedo de que pues de pronto pase algo y pues los primeros sobre los que van a recaer la responsabilidad va a ser sobre la nuestra, pero yo garantizo que si en mi espacio está seguro, en mi espacio no hay el contagio. Es eso y perder el miedo, hay que perder el miedo para movilizarnos. Mabel, yo quisiera leerte algunos comentarios porque como esto es un live, a mí me encanta que la gente sienta que estamos pendientes de lo que escriben a medida que has hablado. Suricaticas dice, este año decido educar en casa a mis gemelas y puedo decir que las herramientas son muchas. Todo esto me cambió, pero considero que estoy abordando los temas de manera amplia y mejor explicada. Dice Vivian Ramírez 649, se pierden los abrazos y el amor que se entrega en cada abrazo y en el juego grupal que es indispensable para los niños. Dice Adrita Vera, en Mellizos tratar de que la forma de trabajo sea cada vez más independiente, no es tan fácil en casa, se plantea ese tema.
Trillizos Cortés Reyes, es importante la metodología que use el docente. En mi caso, soy docente de educación física y lo que hago es vincular mucho a la familia a que jueguen con sus hijos. Y le haces un favor a la familia, porque ten la seguridad que los papás, si tienen la oportunidad de estar en clase y terminar un poco cansados, va a ser súper chévere porque necesitamos hacer ejercicio. Ya hemos tenido algunos lives en estos tiempos en los que nos hemos movido. Voy a leer así más comentarios fugaces porque tenemos un montón, Mabel. Se evidencia alegría en los niños, dice Daniela Rocha. Con mis gemelas de 2 años decidí hacer homeschooling por tema de salud y nos ha ido súper, y con la mayor de 5 años ha sido un continuo aprendizaje porque debo estar con ella en cada clase. Pero a pesar de todo ha avanzado mucho porque la Miss se deja hablar y ha hecho cambios que nos han ayudado muchísimo. Jubasti, ¿qué hacer cuando hacen pataleta antes de entrar a ciertas clases? Pregunta. Oh, sí. Muy buena. Muchas gracias por esa pregunta. Miren, nosotros tenemos que hacer una preparación previa con el niño, porque es que nosotros a veces lo irrumpimos de su actividad que está haciendo, porque te tocó la clase, y entonces lo ponemos de una en la situación de pantalla, a algo que él estaba más entretenido haciendo, entonces empieza a tener como ese estado de irritabilidad. En todo momento y para todo, siempre tenemos que aprender a hacer cierre de lo que está haciendo y dándole el inicio, la organización del inicio. Entonces, mira, dentro de unos minutos va a venir tu profesora, vamos a ver a tu profesora, hoy van a hacer esto, la profesora ha dicho eso el día anterior, entonces el niño ya empieza como a decir, ay, sí, ayer dijimos eso, y ya se empieza como a emocionar, entonces viene en una mejor disposición para la clase. Nunca rompan un juego que tiene abruptamente porque lo tienen que conectar en clase. El niño no va a querer. Lo segundo es que definitivamente nosotros a veces empezamos, mira, ahí está tu profesora, mira, y empezamos como a forzarlos, a tenerlos muy sentados en nosotros, ya que estén mirando a la profesora y que le estén contestando, que te están preguntando. No, por favor, no. Un ratico si lo siento, otro ratico lo dejo, otro ratico hago con él la plastilina que estamos haciendo, otro ratico saco. Si tengo listo todo con anticipación, pues va a fluir de mejor manera la clase. Las rabietas y las pataletas también es porque pretendemos que se quede quieto o que se quede haciendo específicamente lo que la profe dice, y es un afán de uno y uno está presionando mucho al niño. Papás, ante todo, yo sé que hay angustia de parte de ustedes, porque ven que de pronto el niño no está funcionando como corresponde. Suéltense un poquito, déjense llevar, que de todas formas el que estén ustedes tranquilos les van a generar tranquilidad. Disfruten ustedes la clase también, pónganse en hacer lo que pidan los profesores que hagan y disfrútense en esa compañía con su hijo en ese momento, no va a ser muy largo. Entonces estas pataletas pues obviamente son de esta parte del acompañamiento. Gócense, hagan ustedes esas actividades. Mabel, quisiera mandar un saludo especial a Clarita Spitz, que nos está viendo ahorita por Facebook. Clarita Spitz es una autora de cuentos colombo-mexicana. Tiene un cuento precioso sobre mellizas que les invito a que busquen por ahí, por redes. Bien, vamos a leerte algunas preguntas más, ¿ok? ¿Me perdonan? Hay un montón de conectados por Facebook, por Instagram. Tenemos pues alrededor de 100 conectados en total en ambas redes sociales. Y hay un montón de preguntas. Quisiera yo contestarlas a todas, pero yo sé que tú, Mabel, me ayudas a pegarte una pasadita aquí por nuestras redes de Facebook, y las lees algunas. Por eso yo quiero priorizar un poco las de Instagram. Dice Jessica Marín, muy duro me ha tocado con mis mellizas ya que no contamos con internet ni computador. La profe me envía las tareas en WhatsApp y yo les explico cómo pueden, ellas no han podido recibir ni una clase virtual, pero la han recibido de ti y me parece una muy buena, sabes que yo, ahora que la leo, me parece una muy buena alternativa. Si tienes el WhatsApp, que te lo mande el colegio por ahí por WhatsApp, te ponga a ser creativo a ti, dibújales esto, no importa que no puedas salir a una fotocopiadora, llénate de hojas, búscate una resma de papel, en eso es que podemos hacer muchas cosas súper creativas. Sí, Jessica,
y conéctate con tu profe a través del WhatsApp, preguntándole qué más puedes hacer o cómo hacer esa actividad si te sientes que de pronto no tienes las herramientas suficientes para hacerla. Pero tu mamá definitivamente puede ser la mejor maestra para ellas en este momento y es gozarte ante todo la actividad que vas a hacer con ellos. No lo hagas con angustia, hazlo con una posibilidad de compartir y de conocer cómo es que tus hijos y tus hijas aprenden. Eso creo que es fundamental. Bueno, aquí Clarita nos dice que abrazos, Clarita es melliza. ¿Cómo lograr desarrollar autonomía en los niños para que estén solitos en clase y que los papás podamos hacer otras tareas? Dice Angélica María Montaña Olmos. Y creo que la pregunta de todos los papás. Perdona, me estaba también leyendo aquí una que me interesa de Daniela. Estabas diciendo, ¿de cuál? Perdona, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo lograr desarrollar autonomía en los niños para que estén solitos en clase y que los papás podamos hacer otras tareas? Este es el tema de los papás que ha sido más, los pobres padres también han tenido que multiplicarse para poder cumplir con el trabajo y poder cumplir con las actividades de casa y poder cumplir con ser padres y seguir ahora siendo maestros, o sea, se multiplicaron los roles. ¿Cómo poder hacer que sean más autónomos? Realmente lo logran cuando son mayores de 7 años, tienen una muy buena, se han trabajado, digamos, desde pequeñitos en todo este cuidado de rutinas, en todo este trabajo de pronto de cerrar momentos y de prepararse para lo que viene, en todo esto que significa en un momento dado dar la anticipación de lo que se va a hacer, en saber cuándo tengo yo también que descansar un poco, si sea levantándome, parpadeando, moviéndome un poco de la silla, porque si no, también voy a tener, si no tengo esa gimnasia, esos espacios, pues obviamente voy a estar muy agotado, y sobre todo saber después de la clase qué es lo que me queda pendiente. O sea, cuando yo tengo conciencia de eso, puedo enseñar al niño como cuando hacemos nosotros nuestras actividades en el trabajo, que tenemos una bandeja de entrada de cosas pendientes que tengo que hacer, con un planeador que dice cosas que tengo para cuándo tengo que entregar, y con una bandeja de salida de las cosas que ya voy cumpliendo. Creo que todos nosotros hacemos eso en la parte del trabajo. Si nosotros logramos desde pequeñitos enseñar al niño de pronto a eso, a qué es lo que quedó de tarea pendiente cuando cierro la clase, para que me quede ya puesta, digamos, en el planeador que el niño tiene y lo va anotando, y qué es esa clase o qué entendió por esa tarea, va quedando en el niño la autonomía de en qué momento la tengo que hacer. Entonces, vamos es enseñando esa dinámica de planear, hacer y revisar. Planear lo que me pidieron, tener en cuenta el tiempo de trabajo, hacer es organizarme en el espacio que tengo, y revisar es que cada cosa que estoy entregando tenga la previa revisión de lo que yo he hecho para poder hacer las correcciones. Ese ritmo me va a llevar a mí a la posibilidad de tener una autonomía. Manejo del tiempo es fundamental. Siempre enseñamos el manejo del tiempo y manejar la priorización. ¿Qué va primero? ¿Cuánto tiempo me demoro? ¿Cuánto tiempo le voy a poner de trabajo? Y parcializar las tareas, o sea, hacerlas por pedacitos. Yo siempre les digo a todas mis mamás, ¿cómo nos comemos nosotros un elefante? La única manera es desprezándolo primero, después a mordiscos, porque no hay otra. Así parezca muy grande y muy difícil, solamente desprezándolo y a mordisco no lo comemos. ¿Ok? Leo rápidamente un comentario. La diferencia es cambiar el paradigma de tragedia a oportunidad, dice Clarita. Así es. Claudia quiere saber básicamente si Joana, perdón, si un niño de 11 años podría durar 2 horas en pantalla en una clase concentrado, si un niño de 11 años, no importa la materia. Mira, ¿tiene capacidad? de hecho, todos nosotros después, realmente de los 12 años, pero a los 11 también, tenemos la posibilidad de estar trabajando 2 horas, incluso la parte de tareas cuando vienen de clases, la parte de tareas también se trabaja por 2 horas, o sea, generalmente uno tiene esos segmentos de 2 horas, ya eso es lo que tenemos que llegar, pero son 25 minutos, 5 de espacio de time out, digamos, de refrescar un poquito el cerebro, 25 minutos, 5, 25, 5, 25, 5. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tengo una actividad que puede ser si es un niño, ya como es un niño de 11 años, es una clase de 2 horas.
Te aseguro que el niño a las 2 horas no quedó pegado pues haciendo cada cosa de lo que el profesor decía. Siempre después de los 20 minutos, los 25 minutos máximo, tiene que hacer un momento de como de cierre de cerebro pues cuando yo lo digo en tareas es levántate, tómate un vaso de leche, regresa, ahí sí miras el WhatsApp un momento y regresas y parte las tareas para que sean tareas que se generan por 25 minutos. Yo te aseguro que el profesor debe tener en cuenta esto y lo debe estar haciendo así en actividades en clase. 25 minutos de una actividad, algo que lo refresca y 25 minutos que se vuelven a tomar. Y si se logran las 2 horas. Mabel, tenemos un poco menos de 5 minutos para responder 3 últimas preguntas y pasar a despedirnos porque el tiempo pasa volando. Esto es 1 hora y 1 hora nos quedamos. Adrita Vera, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Adrita Vera, ¿cómo manejar la frustración de los niños pequeños al no alcanzar a hacer las actividades durante el tiempo virtual? Sí. Mira, no, hay otros tiempos. Mira, realmente, aunque no lo cumplan, muchos niños están comiendo las uñas y la verdad, lo que tenemos que hacer es solamente partir la tarea en el tiempo de lo que él pueda cumplir y hablar con el profesor directamente de que pues todo eso no lo va a lograr hacer él, pero los entregables sí son por segmentos de la tarea, o sea, segmentar las tareas es fundamental. ¿Listo? Es eso. Perfecto. Luisa Cárdenas, ¿consideran que con las clases virtuales los jardines deberían cobrar la mensualidad igual o por el contrario debería existir algún tipo de descuento o cobro distinto? Mira, los jardines están reinventándose de 1000 maneras y creando 1000 formas para poder mantener, digamos, la educación con los niños. El deber de un jardín, digamos, que además de mantenerlos en un espacio seguro, es obviamente cuidarlos, pero somos ante todos las que estamos velando por el desarrollo óptimo de los niños. Cada colegio está en este momento haciendo todos unos esfuerzos mayores. Cada profesora no está trabajando las 8 horas que trabajaba, sino incluso están trabajando mucho más. A sus casas muy seguramente están llegando materiales, están llegando guías, están llegando trabajos, están llegando videos. Todo esto es un trabajo que está haciendo la profesora previamente para poder dar su clase. Lo que ustedes están recibiendo, así sea 1 hora, así sea virtual, no quiere decir que no sea de calidad. Han hecho muchísimo el trabajo para poder tener eso para ustedes. Si están cobrando más o están cobrando menos, pues muy seguramente estarán cobrando menos porque pues han tenido que quitar algunos otros rubros que iban haciendo parte de la pensión, pero es muy garantizado el trabajo de lo que ellas están haciendo, se los aseguro. En parte estoy muy de acuerdo contigo. Iniciamos este live contándoles a todos los amigos de Facebook y de Instagram que verdaderamente valorar la educación virtual hasta ahora la estamos viendo con esta condición especial en la que estamos y que nos tocó vivir un poco a las patadas, pero realmente existía el e-learning desde hace mucho tiempo, las plataformas que pueden llevar procesos educativos, gente que podía estudiar en España, por ejemplo, y vivir aquí en Colombia y obtener unos resultados de autoaprendizaje, como bien lo dices. El reto está en nosotros, las familias, cómo debemos acomodar, cómo debemos ser herramientas para que nuestros hijos tomen esa disciplina y además de eso manejarla con inteligencia según la edad de los niños. Un poco las conclusiones de este live. Juan Pablo, que no es una entrega de contenidos, es un proceso de formación que es diferente. Es proceso de formación. Muy bien, esa es una muy buena claridad. Nos queda ya poco tiempo. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos para pedirte, Mabel, si eres tan amable, te hemos tagueado en nuestras redes de Facebook para que me gustaría que leyeras un poco los comentarios que nos han presentado y que no pudimos responder por ese lado. Y decirles a todos que este live queda publicado en Instagram TV, queda publicado en nuestro canal de Facebook, queda publicado en nuestro canal de YouTube y en la sección de nuestras historias en la página web, en una sección que tenemos de lives. Entonces pueden verlo cuando quieran, consultarlo las veces que quieran, no pierde vigencia este tema de las etiquetas, ojalá evolucionemos tanto para poder llegar a esa educación de la que hablaba el gobierno, esa educación, esa alternación y además otro tema que es la combinación entre lo que se recibe virtualmente y lo que se hace presencialmente, que también es muy efectiva. Agradecerles a todos, a ti, por esta
presencia. Creo que no nos queda otra más que despedirnos. Ya aquí nos está avisando el cronómetro de Instagram. Entonces, 2 minuticos para despedir, no menos, 30 segundos para... Bueno, decirles que las instituciones educativas estamos haciendo cambios muy positivos, que la virtualidad o que todo esto llegó para quedarse, y que nosotros estamos haciendo incluso que cuando no solamente un niño falte al aula de clase porque está enfermito, pueda también estar conectado con su profesor, con sus compañeros y vivir la educación desde su casa. O sea, va a surgir aquí una cantidad de cosas que empezaron siendo sencillamente tímidamente, pero que estamos creando cosas de muy alta calidad y muy creativas y con mucho profesionalismo. El reto es que ya el niño no está viéndose como sujeto, ahorita es un sujeto de aprendizaje, la familia también está participando y todas las profesoras estamos